Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 18, ciclo 2018-1. Bien, el primer tema que vamos a ver hoy, recuerda que estamos ya finalizando el curso de Historia del Perú y vamos a ver nuestro último bloque de temas que comienzan con la dictadura militar. ¿Y por qué comenzamos con la dictadura militar? Hay que recordar que como antecedente a este gobierno del año 68 tenemos el Acta de Talara, que pertenece al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Con el Acta de Talara vamos a dar por sentado el término de su gobierno, el golpe de estado de los militares y el comienzo de un periodo conocido como la dictadura militar. Esta dictadura militar tiene dos fases. La primera fase de Velasco Alvarado y la segunda fase de Morales Bermúdez. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal y las características que encontramos en este periodo de gobierno, ¿no? Encontramos, lo primero, un sistema de propuestas que giran alrededor de la doctrina de seguridad nacional. Lo que proponen los militares es un control completo de la sociedad, no solamente de la economía, sino también de la política y por supuesto de la libertad de expresión que ellos determinan como doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional busca la integración social. Eso quiere decir que el Estado sea el garante de las buenas, entre comillas, relaciones entre todos los peruanos a través de su control represivo. Esta integración social tiene como elemento predecesor al desarrollo económico. Eso quiere decir que los militares le van a dar mucho énfasis al desarrollo económico en relación a que estamos en un periodo conocido como la Guerra Fría y que deberíamos alinearnos a algún bloque, pero lo que están proponiendo los militares es un desarrollo a partir de la industria nacional. Ese es parte del plan Inca de Velasco Alvarado que se va a desarrollar, ¿no?, con algunas características importantes. Ahora, esta primera fase de Velasco Alvarado se llama el Plan Inca y tiene como objetivo modernizar el país a través de reformas nacionalistas. ¿Qué significa reformas nacionalistas? Significa que van a evitar la intervención de ideologías y de sistemas políticos y económicos como el capitalismo o el comunismo. Entonces, a partir de la mano de obra, la materia prima y el mercado nacional, es que se va a intentar la reactivación económica del Perú sin dependencia de otros países. En la primera fase de Velasco Alvarado, el plan es el famoso Plan Inca, que busca la industrialización a través del ICI, de la importación a través del ICI, ¿no?, que es un sistema proteccionista. El ICI habla de la sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Perú va a producir todo, o va a intentar por lo menos producir todo lo que necesite a través de una industria que, si bien es cierto, al principio es rudimentaria, no está basada desde cero en el desarrollo peruano, sino que más bien está basada en el desarrollo anterior de las industrias norteamericanas, entre otras, que existen en el Perú y que han sido expropiadas por el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, estamos hablando de la producción nacional que busca evitar las importaciones. Por otro lado, también aparece una necesidad de construcción de ¿qué? De construcción y sobre todo de construcción de industria, pero sobre todo de creación de puestos de trabajo, porque el Estado va a intervenir. Recuerda que el gobierno de Velasco Alvarado económicamente es un gobierno de corte heterodoxo. Eso quiere decir que el Estado va a intervenir directamente en la construcción económica y por supuesto en la dirección política del gobierno. Entonces, lo primero que van a hacer para crear puestos de trabajo y para generar ganancias en la población es la implantación de empresas públicas. Estas empresas públicas como todo lo que termina en Perú, ¿no? Pesca Perú, Enafer Perú, Enatru Perú, ¿no? Minero Perú, etcétera, ¿no?, que habían sido antes
que bien son antes capitales extranjeros y que ahora serían capitales peruanos. Ahora, esto tiene un problema, y el problema es el gasto que generan, porque si nosotros no tenemos grandes ventas o grandes exportaciones con otros países, lo que va a ocurrir es que el dinero simplemente va a dar vueltas en el Perú, y ese dar vueltas significaría que como no hay producción con venta al exterior, entonces la moneda nacional se empezaría a devaluar, y eso es lo que ocurrió a finales de su gobierno. Por otro lado, también está la anulación del Acta de Talara y la expropiación de la International Petroleum Company en el Día de la Dignidad Nacional, y es que Velasco Alvarado intentaba crear, como te lo había dicho, industria nacional, pero a costas de lo que ya habían creado los extranjeros anteriormente en el Perú. Hay un endeudamiento público por la ineficiencia de las empresas públicas, y es que estamos pagando y pagando y pagando y pagando el sueldo de gente que en realidad, por una medida populista de Velasco Alvarado y que tengan trabajo todos los días, Velasco los ha puesto en esos puestos de trabajo, pero en realidad no tienen la calificación para ello, y por eso es que van a ser inoperantes. Entonces esas empresas nacionales están llenas de gente, están llenas de mano de obra y por supuesto de burocracia, pero que no, digamos que no da los réditos que estábamos esperando, simplemente estamos gastando dinero. Por otro lado, también está la segunda fase, que es la del 75 al 80, que tiene otro plan. Si el plan de Velasco Alvarado era un plan que buscaba el populismo, el acercamiento a la gente, que buscaba el control de los medios de comunicación, el control de los precios, los subsidios directos y todo aquello que está muy pegado al sistema de la Unión Soviética y el sistema comunista. La segunda fase, que es el plan Tupac Amaru, más bien intenta borrar con la mano derecha todo lo que Velasco Alvarado escribió con la mano izquierda. Estamos hablando de que el gobierno de Velasco Alvarado intenta regresar al sistema capitalista después de que Velasco Alvarado ha hecho esfuerzos denodados por salir de él. Ahora, el primer punto que va a proponer Morales Bermúdez es el desmantelamiento del SINAMOS. Profe, ¿qué es el SINAMOS? El Sistema Nacional de Movilización Social. ¿Para qué servía esto? Velasco Alvarado tenía efectivamente a una gran parte de la población, digamos, controlada a través de sus sistemas asistencialistas y del dinero y del trabajo que daba y de las oportunidades que le brindaba a los peruanos, pero siempre había un grupo que estaba en contra de él, ¿no? Y ese grupo que estaba en contra de él normalmente hacía huelgas, marchas en contra del gobierno opresor, que por lo tanto controlaba los medios de comunicación, y es por eso que Velasco Alvarado crea el SINAMOS, que era un sistema en donde se eliminarían o de manera paulatina o se controlarían por lo menos las marchas, las huelgas, contendría eso, ¿no? Entonces, pero en el gobierno de Morales Bermúdez las oportunidades de alzar tu voz, las oportunidades de opinar se comenzaron a abrir nuevamente, y eso hizo que se desmantelara el SINAMOS, porque no se necesitaba callarle la boca a la gente, porque ahora todos podían expresarse libremente. El respaldo del Fondo Monetario Internacional, eso es cierto. El plan Tupac Amaru intentaba acercarnos al capitalismo y con ello, por supuesto, nuevamente recibir el apoyo y por supuesto el financiamiento del Fondo Monetario, con obviamente la propuesta de pagar o devolver el dinero que nos estaban prestando. Los famosos paquetazos son lo que el gobierno de Morales Bermúdez llama una economía de tipo ortodoxa. Quiere decir que vamos a intentar regresar a las formas capitalistas que habíamos tenido antes de Velasco Alvarado. Todos estos cambios que implicaban también el levantamiento de los subsidios, la reducción de los sueldos, porque se estaban poniendo ahora a precios normales, creaban disconformidad en la población, y esto provocó paros y huelgas que finalmente terminan con la huelga del año 75. Bueno, en el año 73 hay una huelga del SUTEP, y en el 75 está la huelga de los policías, con la que colapsa el gobierno de Morales Bermúdez, porque hay actos de pillaje y vandalismo en todo el territorio, ¿no? Además, también tienes el tema de la reforma agraria. ¿Y qué significa lo de la reforma agraria, profe? Lo vamos a ver aquí rapidito. ¿Por qué no he puesto la reforma agraria con Velasco? Porque la gente siempre me dice, no, profesora, pero la reforma agraria es una obra de Velasco Alvarado. Ahí, mi querido chiquitito, estás muy equivocado.
¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la reforma agraria no es del gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado solo la ejecuta, pero en realidad la reforma agraria se gesta desde el gobierno de Prado Ugarteche cuando aparece Alianza para el Progreso. Entonces, desde ahí aparece ya la idea, el planteamiento, el proyecto y finalmente se aplica en el gobierno de Velasco Alvarado. Esta reforma agraria tiene como objetivo erradicar el monopolio de la tierra que está en manos de los gamonales y los hacendados para homogeneizar el sistema económico tanto para los campesinos de la Sierra Central como para aquellos que no dependen de la agricultura. En cuanto a la reforma agraria, lo primero que tenemos que ver es que es un sistema de expropiación de latifundios. Eso quiere decir que se le quita la tierra al gamonal, al hacendado, al que tiene mucho, o sea, se le quita la tierra al rico y se le entrega al pobre. Es algo así como un Robin Hood de la historia del Perú, más o menos. Ahora, estas tierras que se le entregan al campesino, porque con la idea de que campesino, la tierra será para el que la trabaja, entonces Velasco Alvarado se convierte en populista, todo el mundo lo quiere, los campesinos han visto ahora que por fin todo su trabajo ha dado resultados, ¿no? Velasco los organiza, y los organiza en las SAIs y las CAPs. ¿Qué son las SAIs y las CAPs? Son agrupaciones de agricultores que según la región en la que estén, la sierra o la costa, van a formar estos grupos, ¿no? Las CAPs se forman en la costa y las SAIs se forman en la sierra. ¿Para qué? Para organizar la tierra y la mano de obra y por supuesto la tecnología. Tecnología que tenemos que tener en cuenta que el Estado entregó de a pocos y que no fue suficiente. Profesora, ¿pero por qué no expropiaron también las máquinas? Porque las máquinas eran de capital de los hacendados y bueno, no se les podía quitar ese derecho, ¿no? En consecuencia, se eliminan los terratenientes y el gamonalismo y aparece una nueva forma de trabajo de la tierra que es la forma de la cooperativa y por supuesto a partir de la mano de obra del indígena. Ahora, el único problema de esto es que el Estado no se quedó a monitorear, el Estado no manejó la reforma agraria como debería ser, porque si algo estaban haciendo y le iba a quitar el espacio a un sistema que había sido por años el preferido, digamos, de las repúblicas, de las sociedades altas, entonces el Estado tendría que hacerle un seguimiento para asegurarse que eso iba a estar bien. Finalmente el Estado simplemente repartió la tierra en las SAIs y las CAPs y nunca más volvió a intervenir de manera directa. Esto hizo que los agricultores que no estaban muy familiarizados con el sistema de comercio ni la banca fueran estafados y de manera progresiva fueran perdiendo sus tierras hasta el día de hoy. Hay algunas cooperativas que aún tienen sus tierras, pero la mayor parte de ellas ha sido vendida, ¿no? Ha sido vendida. En este periodo militar, ¿no? Aparecen las tensiones económicas con Estados Unidos, porque el Perú no quiere ser ni comunista ni capitalista, quiere ser nacionalismo puro. Hay problemas económicos con Estados Unidos porque hay que pagarles todas las deudas que les tenemos. Un acercamiento a los países como la Unión Soviética y Cuba, que son parte del bloque socialista. Tensiones con Chile, sí, bueno, en el gobierno de Velasco Alvarado se reviva la idea esta de que Chile puede entrar al Perú, pueden haber problemas de territorio y Velasco Alvarado es el primero que salta y dice, bueno, yo creo que el Perú es capaz inclusive de invadir Chile, es más, mañana desayunaremos en Santiago, ¿no? Era la idea, pero justamente por revivir aquellas rencillas que habíamos tenido con los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Finalmente están las medidas políticas que toma Velasco Alvarado, lo que te comentaba, el control de los medios, la prensa estaba amordazada, la radio, sobre todo los periódicos, estaban simplemente bailando al compás de Velasco Alvarado. Se crea Sinamos, lo que te decía, para las huelgas, para digamos que sea una barrera. La reforma educativa que estuvo liderada por Augusto Salazar Bondy, vamos a poner acá, por Salazar Bondy, y tú me dirás, profe, pero ¿cuál es digamos que lo más importante de la reforma de Salazar Bondy? Primero, el uso de la educación cívica, ¿no? El uso en valores, sobre todo cívicos, patrióticos, para el gobierno de Velasco Alvarado y por supuesto la enseñanza de la historia como base
de la educación, superior y básica en los colegios, ¿no? Uno nunca va a aprender cosas de otros lugares de una manera integral y holística si es que no entiende primero cómo funcionan sus formas dentro de sus sociedades, ¿no? Bueno, las reformas de Velasco Alvarado, como hemos visto, no solamente son reformas en la agricultura, también hay reformas educativas y por supuesto también hay reformas tipo políticas y económicas, como es el caso de la agricultura y la reforma agraria. Hay un golpe de Estado que está liderado por Francisco Morales Bermúdez, que es otro militar que finalmente le da golpe de Estado, y bueno, en la situación crítica de salud que estaba Velasco Alvarado, no le quedaba otra más que dejar el poder. Este golpe de Estado es el llamado tacnazo, que pone ahora como nuevo presidente del Perú a Francisco Morales Bermúdez. Una de las cosas que no hemos visto en el gobierno de Morales Bermúdez y que quiero apuntar aquí ya sin mucho retraso, es la Constitución de Morales Bermúdez. Bien, algo que tenemos que ver y que por favor tiene que quedarte muy claro, es que durante el gobierno de Morales Bermúdez, que es la segunda fase del gobierno militar, aparece una nueva Constitución, que es la del 79. Esa Constitución va a reemplazar a la del 33 del Mocho Sánchez Cerro y trae novedades como, por ejemplo, el voto para los analfabetos y, por supuesto, la mayoría de edad a los 18 años. La mayoría de edad a los 18 años, captando así una mayor capacidad, digamos, de población para que vote por él en el caso de que él llegue a las elecciones. Vamos con los años 80 y el retorno de la democracia. ¿Por qué hablamos del retorno de la democracia? Porque estamos saliendo del gobierno de los militares, ¿no es cierto?, del gobierno de las Fuerzas Armadas, de las dos fases de Morales Bermúdez y Velasco Alvarado. Ahora, estos años 80 llegan con una elección en donde sale como presidente, se elige como presidente a Fernando Belaúnde Terry. Ahora, Fernando Belaúnde ya no es la primera vez que gobierna, digamos que es la segunda vez. ¿Cómo voy a saber, profesora, cuándo gobierna Belaúnde? Es sencillo, sus gobiernos están interrumpidos, entre comillas, por los militares, por Velasco. O sea, antes y después de Velasco y Morales Bermúdez está Belaúnde Terry. Lo primero que hace Belaúnde es liberar los medios de comunicación, porque tú sabes que los militares, si bien es cierto, Morales Bermúdez ha intentado pegarse un poco más a la derecha, ha intentado coquetear con el Fondo Monetario Internacional, ha intentado también quitar los subsidios, bajar los sueldos excesivos que ponía Velasco Alvarado con su sistema populista. Belaúnde Terry tiene que sincerar todo el sistema, es decir, que si él quiere gobernar de manera democrática, porque ha sido elegido de manera democrática, entonces lo primero que tiene que hacer es crear un sistema de paz, y ese sistema de paz tiene que pasar de todas maneras por los medios de comunicación. También se reactivan las elecciones municipales que habían sido congeladas durante el gobierno de los militares y hay un respaldo completo al Fondo Monetario Internacional. Recuerda que Belaúnde Terry tiene un gobierno que es pro-norteamericano, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, estas buenas relaciones con Estados Unidos permiten el regreso a la economía capitalista y a las medidas ortodoxas. Eso quiere decir que le decimos adiós a los subsidios, adiós a la política de industrialización nacional y adiós a todo lo que tenga que ver con una intervención directa del Estado en la economía. A ese plan de reorganización y reorientación hacia el capitalismo, lo conocemos como el programa de los Chicago Boys, ¿no? En el momento en que el Perú regresa, digamos, a las formas norteamericanas. Hay un endeudamiento externo, ¿no?, por la compra de armas. Tú recuerda que si nosotros no hubiéramos tenido buenas migas con el Fondo Monetario y Estados Unidos, no hubiéramos podido comprar esto, y recuerda que fue importante para nosotros porque en el año 1981, tenemos una guerra con el Ecuador, que dicho sea de paso sería como la tercera guerra que tenemos. La primera fue la del
primer militarismo, la siguiente la del año 33, la siguiente la del año 41 y esta la del año 81, ¿no? Nos endeudamos para comprar armas para el conflicto contra el Ecuador del falso Paquilla. Recuerda que el enfrentamiento aparece porque después del año 41 no están bien puestos los hitos fronterizos y el Ecuador denuncia que el Perú ha puesto una base militar llamada la base del Paquilla en su territorio, a lo que el Perú va a reaccionar y va a decir, bueno, en realidad no es que sea los ecuatorianos decían, no es el Paquilla, es el falso Paquilla que tú has creado y nos has robado territorio a los peruanos. Ahora bien, el gobierno de Belaúnde Terry es un gobierno que gasta mucho dinero. ¿En qué gasta dinero, profesora? En la aparición o la construcción, disculpa, de obras públicas, se termina la carretera marginal de la selva, ¿no? ¿Y por qué terminamos la carretera marginal de la selva? Porque estamos frente a la posibilidad de la aparición de un fenómeno del Niño. Entonces, si solamente vamos a abastecernos de la costa, lo más probable es que tengamos desabastecimiento. Otra cosa también importante es que el gobierno de Belaúnde Terry entra en crisis no solamente por el gasto público, sino también por el fenómeno del Niño de 1983. En el año 83, el norte y la selva son desolados por completo. El fenómeno del Niño se arrasa con todo, ¿no? Y el más grande inconveniente ahí es el desabastecimiento de Lima, ¿no? Si bien es cierto, hemos intentado que las provisiones lleguen de la selva central, en la selva también ha habido problemas, esto ha hecho que la producción decaiga en una buena cantidad y esto, por supuesto, nos acarreó problemas económicos. Con esta crisis económica de haber gastado demasiado en las obras públicas y de haber tenido que soportar un fenómeno del Niño y, por supuesto, estar inmersos en la violencia terrorista que surge en esos años con los famosos ladrones de ganados o abigeos, entonces es que termina el gobierno de Belaúnde Terry, en una crisis que se va a heredar al gobierno de Alan García, y en el gobierno de Alan García lo primero que se busca, y tú recuerda que esto es lógico porque los apristas han intentado muchas veces llegar al poder desde la conformación de su partido. Entonces, en ese sentido, ellos buscan que cuando llegan al poder toda la gente los quiera, los ame, y efectivamente los primeros años de gobierno de los apristas, la gente los amaba porque Alan García daba oportunidades a todo el mundo. Ahora, tomando en cuenta que Alan era un presidente bastante joven, ¿no? Y que el APRA había llegado recientemente al poder y que estaría gobernando con una constitución que fue creada en gran parte con la influencia de Víctor Raúl Aya de la Torre en la Asamblea del 79, el APRA llega al poder. Ahora, lo primero que hace Alan García es darle, digamos, un poco de holgura al Perú de manera económica, pero eso es momentáneo. Lo primero que hace es reducir el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. De la noche a la mañana le dice, ¿sabes qué, Fondo Monetario Internacional? Te voy a pagar solamente el 10% de la deuda total que te tengo. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional no va a aceptar este recorte abrupto del pago y por eso declara al Perú como un país inelegible o un país no sujeto de crédito porque ha incumplido las normas y los acuerdos de los contratos. Por otro lado, recuerda que para reactivar la economía del Perú aparece un modelo heterodoxo, ya no ortodoxo, porque en el modelo ortodoxo lo más importante son las compras y ventas, las inversiones y todo eso, pero en el gobierno de Alan García el Estado, digamos que estaba organizado económicamente a partir de una economía nacional, ¿no? Para Alan García está en serios problemas. Primero porque ahora que el Fondo Monetario no le quiere prestar dinero, tampoco ningún otro país o ninguna otra institución internacional va a querer hacerlo. Por lo tanto, tiene que tener dinero. Ahora, ¿cómo tener dinero? A través del dólar MUC. ¿Cómo es esto, profe? Mira, para esta época la moneda ya se estaba devaluando y la única forma de tener la devaluación de la moneda es a través de la producción. Pero como en el Perú
el contexto no era el más favorable, que digamos, había poca producción en el Perú. Entonces el gobierno de Alan García lo que hace es ir donde los industriales y decirles, oigan, ¿saben qué? Ustedes produzcan por favor para el Perú, y así ayudarían a dinamizar la economía. Pero la gente decía, no, pero ¿cómo vamos a producir si la moneda se devalúa cada vez más? Lo que yo invierto hoy ya no vale nada mañana, no me conviene, la única forma de invertir sería en dólares. Pero para invertir en dólares, ¿no? Para invertir en dólares, el dólar tendría que estar barato, porque era una millonada comprar dólares. Así que el Estado propone que se van a subsidiar el precio del dólar. El mercado único de cambio se llamaba el dólar MUC. El Estado pagaba una parte del dinero y el que se hacía acreedor a los dólares pagaba la otra mitad. O sea, fácil que salía un dólar muy, muy, muy barato, ¿no? Este dólar muy barato se conoce como dólar MUC. La única condición que ponía el Estado para entregar este dólar era que este dinero se invirtiera en el Perú. Y claro, los industriales dijeron, sí, vamos a invertirlo. Al final nunca ocurrió. Se llevaron nuestro capital al extranjero y allí crearon sus empresas. Eso quiere decir que nosotros nos quedábamos sin la industria y además con la deuda. Como nos quedábamos con una deuda que casi nos carcomía nuestra base económica, el gobierno de Alan García intentó plantear otras medidas, como por ejemplo la aparición de una ley que se llamaba la Ley de la Estatización de la Banca, en donde supuestamente Alan García tomaría momentáneamente los bancos nacionales, pero privados, ¿no? De capital privado, y con ese dinero reactivaría la economía del Perú, y cuando el Perú estuviera bien, regresaría a sus dueños los bancos. Estos se pusieron en contra de la ley, es más, Mario Vargas Llosa fue el primero que se puso en contra, y la ley no prosperó. Como la ley no prosperó, Alan García buscaba que la gente no sintiera la crisis económica, y es por eso que Alan García lo primero que hace es crear la famosa maquinita. La maquinita es la emisión de billetes y monedas sin respaldo en industria. Eso quiere decir que era un dinero que no valía nada, pero que finalmente aplacaba a las masas, y las masas decían, bueno, en fin, tenemos mucho dinero, el problema no es que no haya dinero, el problema es que no vale nada, ¿no? Y poco a poco, digamos que le daba un poco más de tiempo para poder resolver los problemas que había encontrado en el sistema económico. Después del gobierno de Alan García termina en un gobierno con una crisis económica impactante, con una inflación muy alta. Llegan los gobiernos de Alberto Fujimori del año 90 al año 2000. Alberto Fujimori, el tsunami Fujimori, llega a las elecciones sin mucha posibilidad de ganar, ya que era un candidato digamos, desconocido para la gente, y que además no representaba mayor problema, sobre todo para alguien que venía muy rápido de ascenso muy rápido en las elecciones, como Mario Vargas Llosa, que era el candidato favorito, pero Mario Vargas Llosa no vio venir el tsunami Fujimori, que era el outsider del momento. Eso quiere decir que nadie pensó que le iba a ganar, pero con algunos apoyos pudo lograr su cometido. Son en realidad 3 gobiernos de Fujimori, pero nosotros solamente vamos a verlos en líneas generales. En líneas generales, el objetivo de los gobiernos de Fujimori era la estabilización económica, que era lo más importante porque el gobierno de Alan nos había dejado muy mal. Esta estabilización económica buscaba la inmediata reducción de la inflación, porque eso era lo que ocasionaba que estuviéramos en crisis económica. Entonces, lo primero que propone Fujimori es el shock económico. El shock económico es algo que supuestamente nunca iba a pasar, ¿no? Que ya había adelantado Mario Vargas Llosa, y que había dicho, bueno, la única forma de sacar al Perú de la crisis económica es a través del shock, y que Fujimori dijo, no, pero ¿cómo va a ser? No lo vamos a sacar con un shock económico, va a ser muy malo, la gente no va a poder resistirlo. Yo, que soy un ingeniero agrónomo, sé que el Perú puede salir a través de sus problemas a través de la agroindustria. Y la idea de popularizar la yuca y todo eso, que finalmente no dio resultado, el gobierno Fujimori lo primero que hizo fue entrar al gobierno y
dar el shock económico, en donde se cambia de patrón monetario, dejamos el INTI y nos vamos por el nuevo sol, y no solamente eso, sino que de cierta manera esto logra, digamos que, volver a la realidad nuestra economía, ¿no? Sincerar nuestra economía. Aparece la independencia del BCRP, quiere decir que se van a soltar al mercado la cantidad de billetes que el mercado pida y no que el Estado esté entregando como el gobierno de Alan García. La reinserción a la comunidad financiera del gobierno de Fujimori es posible gracias a un documento que se llama la Carta de Intención. La Carta de Intención decía que el gobierno de Fujimori asumía la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que sabíamos perfectamente que había estado mal no pagarles, así que nos comprometíamos a pagarle la deuda más un interés bastante alto por los daños que habíamos ocasionado, ¿verdad? Y de esa manera logramos los préstamos nuevamente de los Estados Unidos para la reactivación económica de nuestro país. Otro método que utiliza él para estabilizar la economía es la privatización de las empresas. Velasco Alvarado había convertido todas las empresas en nacionales. Así que Fujimori, viendo el caso de que en realidad no daban mucho, ¿cómo lo diré? No daban mucho rédito, es por eso que Fujimori las vende, ¿no? Vende la compañía de teléfonos, vende la compañía de electricidad. La única que no vende es la compañía de agua, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo del Estado Sedapal. Se crea también la SUNAT para una mejor organización del cobro de los impuestos, porque realmente había muchas evasiones, la mayor parte de los comerciantes eran informales y el Estado no recibía ni un sol por esas actividades. Finalmente, todo parece estar muy bien, pero la crisis del fujimorismo comienza con un sistema de corrupción. Es cierto que Fujimori creó planes de asistencia social, es cierto que entregaba desayunos escolares, que hacía colegios, postas, pistas, daba títulos de propiedad a través de COFOPRI y todo lo demás, pero también es cierto que todo eso buscaba tapar un sistema de corrupción y ahora lo vemos más claramente, ¿no? Desde la óptica de Vladimir Montesinos, que nuevamente ha salido a la palestra a echar chispas porque ya estamos próximos a ver el estreno de una película que se llama Caiga quien caiga, y ahí aparecen todos los crímenes de corrupción que tiene Montesinos, entre ellos el primero que es el video Curi Montesinos. Mira, muchas cosas pasaron en el medio. En el gobierno de Fujimori, por ejemplo, se pasaron por encima de las leyes, como las chicas superpoderosas, la Marta Chávez, Marta Hildebrand y Luz Salgado, que eran estas mujeres que defendían a Fujimori, las famosas geishas que le llamaban, y ellas dan la ley de interpretación auténtica, que decía que uno podía interpretar la ley como la Constitución como mejor le parecía, ¿no? Que no necesitabas tú un parámetro. Es más, gracias a esa ley de interpretación, Fujimori pudo volver a las elecciones porque la Constitución del 93 dice que ningún expresidente puede candidatear en una campaña para un periodo de gobierno inmediatamente posterior al suyo, o sea que tienes que esperar un gobierno para poder volver a postular. En cambio, Fujimori había sido presidente del 90 al 92, que se da el golpe de Estado del 5 de abril, ¿no? Pero ahora en el 95 nuevamente se quiere reelegir y decían que sí era posible, según la ley de interpretación, porque él había sido presidente, pero le habían dado un golpe de Estado, que todo el mundo sabía que él era el mismo que se dio el golpe de Estado. Y además ahí disolvió el Congreso y también permitió la aparición de nuevas formas constitucionales, ¿no? Ahora, otro medio de corrupción, ¿no? Que también vamos a ver, no solamente es que se haya elegido de manera oscura en ese segundo gobierno, sino también lo que aparece al final de ese gobierno, que es el video Curi Montesinos. El video Curi Montesinos es digamos, el golpe más fuerte del fujimorismo en la medida en que todo el mundo se enteró de las relaciones que había entre Vladimir Montesinos y los congresistas, que se compraban congresistas, que ellos compraban congresistas, que los congresistas se vendían por billetes,
que habían compadrazgos, amiguismos. Es más, eso de aló, hermanito, no es nuevo. Ahora lo tenemos en audio, pero antes lo teníamos en video, ¿no? El primer video va a inculpar al hermano del alcalde, en ese momento el alcalde del Callao, Alex Curi, su hermano es Alberto Curi, lo va a inculpar porque estaba recibiendo dinero directo de Vladimir Montesinos para dejar sin efecto algunas leyes que involucraban o afectaban al Estado. Es por eso, o al gobierno de turno, ¿no? Es por eso que en el caso de Curi, ¿no? En el caso de Curi lo que vamos a ver es que él es interrogado, se lo lleva a la cárcel, pero él en su defensa que decía que no, que en realidad no era corrupción, simplemente era que el doctor Montesinos estaba apoyándolo con un préstamo personal para comprar un camioncito para vender pescado, ¿no? Pero en realidad las cosas eran diferentes, no solamente había un video, habían muchos más. Se dice inclusive que cuando explota este sistema de corrupción, ¿no? Todo el mundo tenía miedo de que salieran sus videos. Es más, hay un video de Luz Salgado y Vladimiro Montesinos. Hay otro video, aunque tú no lo creas, de Susy Díaz. Hay otro video de Gisela Valcárcel. ¿Qué hacían? Todos pasando por el CIN. Todos pasaban por el CIN porque todos necesitaban una ayudita. Todos querían un favor del DOC, ¿no? Es más, no solamente estamos hablando de personas naturales, también estamos hablando de canales de televisión. Ahí están los Crucillat, por ejemplo, que eran los que se encargaban de limpiar la imagen de Fujimori, la imagen de Montesinos frente a la gente, con programas basura como por ejemplo el programa de Laura Bozzo. O sea, era una relación en donde se buscaba que la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando en el Perú, que es más o menos como lo de ahora, ¿no? Son los peluchines de la época. O sea, estaba Laura Bozzo, Magali Medina, los Ampais, la gente estaba más concentrada en ver con quién salía Tula, en ver si Waldir Sáenz trampeaba con Mariela Zanetti o cosas así. Salían las vedettes de la época, así como ahora hay Esto es Guerra, estos que se calatean en la tele, igualito. En esa época también, ¿no? Los periódicos estaban comprados y todos los medios de comunicación por el gobierno de la época. Entonces todo lo que hacía Vladimiro Montesinos ni siquiera la gente lo notaba, porque estaba letargada con los cómicos ambulantes, con la Paisana Jacinta, estaba letargada la población con todos estos programas basura que finalmente cayeron uno por uno. Y Vladimiro Montesinos, es más, echaba barro con ventilador a todo aquel que estuviera en contra del régimen. Entre ellos estaba Alejandro Toledo Manrique, que no fue la primera vez que, cuando él llegó a ser presidente, no fue la primera vez que él había candidateado. Él había candidateado ya varias veces, ya. Pero con fuerza lo hizo en el último gobierno de Fujimori. Ahora bien, otros escándalos que explotaron en el mismo momento fueron los escándalos de los hermanos Fujimori. Los hermanos Fujimori, entre ellos el señor Santiago Fujimori y la señora Rosa Fujimori, se aprovechaban de las donaciones de los niños pobres. Las cooperaciones europeas nos enviaban ropa, alimentos, medicinas, ayuda, y ¿sabes qué hacían ellos? Ellos, digamos, coloquialmente, se robaban la ayuda y luego las vendían. Eran programas de asistencia. Aparecieron los programas también de asistencia en los colegios, que eran los programas educativos, en donde el gobierno decía que la educación debería ser gratuita. Por favor, la educación nunca fue gratuita porque el Estado pagaba por eso, nosotros pagamos impuestos. Se crea la SUNAT, recuerda, con esa se recaudan más impuestos y, por ejemplo, por supuesto, tenemos que pagar nosotros. Ahora, se hicieron colegios en todos los cerros del Perú, de Lima, por lo menos en Lima, en todos los cerros había un colegio, ¿no? Con los colores obviamente del partido de gobierno. Fujimori hacía la presencia del Estado en todos los lugares, ahí donde no había llegado nunca Belaúnde Terry, ahí donde nunca había llegado Alan García, ahí donde nunca habían llegado los militares, allí estaba Fujimori. Es más, en la mañana podía estar en el norte y en la noche podía estar en la sierra y no había ningún problema. O sea, a ese nivel llegaban, no porque estuviera preocupado por esas zonas, sino que básicamente la idea era que la gente lo viera para que lo reconociera y obviamente lo apoyara en todo. ¿Qué hacía Fujimori? Llevaba siempre cosas. Llevaba tuppers con lentejas, una taza con la cara de Kenji, cosas así, y se lo regalaba a la gente,
¿no? Una frazada, un polo con su cara, y la gente lo amaba, porque si le regalaban algo, entonces eran gente buena, ¿no? Así compraba mucha gente. Es más, ¿sabes qué? También llegó a comprar a la gente que vivía en la zona periférica, porque sí es cierto que mucha gente llegó en el gobierno de Odría y que crearon las barriadas, crearon los nuevos distritos, pero muchos de ellos no tenían títulos de propiedad y eran presas de otras personas que querían vender sus casas. Entonces, para que eso no ocurriera, el gobierno de Fujimori, ¿qué hizo? Les dio títulos de propiedad, se llamaba COFOPRI el departamento, ¿no? Entonces, ese departamento COFOPRI te daba tu título, te ponía agua, te ponía luz, te ponía desagüe, y yo, wow, el chino es lo máximo, nos está ayudando, nunca había llegado acá, ni siquiera a San Juan del Lurigancho, a la zona alta de San Juan del Lurigancho, por Jicamarca, o nunca había llegado a Villa María del Triunfo, a Villa El Salvador, ese tipo de programas, ¿no? Apareció también el PRONA, que era un programa de alimentación para los niños, sobre todo en los niños escolares, los comedores populares. Aunque no creas, Fujimori lo revive, pero en realidad eso no es nuevo, ya lo hemos visto que había aparecido en el gobierno de Odría, ¿no? Con la señora María Delgado. Otras formas que aparecen en el gobierno de Fujimori, mira que hay tantas cosas que decir sobre su gobierno, son los cargos. Los cargos serán todos, digamos que manoseados por el Poder Judicial, un poder Judicial lleno de corrupción, en donde todos, si ahora tú ves un Poder Judicial de aló, hermanito, en esa época, o sea, era el doble o el triple. Por eso es que los fujimoristas tampoco nunca se han asombrado de lo que está pasando, ¿no? Las formas fujimontesinistas de la época también buscaban, digamos, echar barro con ventilador, como ya te lo había dicho en algún momento, a todo aquel que estuviera en contra de su régimen. Por ejemplo, Alejandro Toledo. No sé si tú lo habrás llegado a ver o en algún momento lo has recordado en algún programa de domingo. El gobierno de Fujimori buscaba desacreditar a Toledo, que era su principal contendor, en televisión nacional. ¿Y qué hacía? Le ponía delante de las cámaras a una mujer que suplicaba para que él reconociera a su hija y que decía en televisión nacional que Toledo le había abandonado a ella, le había abandonado a su hija, que Toledo era un jugador, que tenía una esposa, que tenía un amante, ¿no? Y todo eso se presentaba en el programa de Laura Bozzo. Se llamaba Alejandro Toledo y su hija se llamaba Saraí Toledo. Y justamente en campaña política se hizo eso, se le intentó tirar barro con ventilador para las elecciones del año 2000. Y en el año 2000, Fujimori, se suponía que Fujimori no podía, ahora sí ya no podía postular. ¿Y por qué no podía postular? Porque la Constitución se lo prohibía. Sin embargo, con el apoyo de la población, él volvió a postular. Una campaña agresiva. En esa campaña agresiva, Fujimori hizo uso de lo que ahora también su hija ha hecho, ¿no? Hizo uso de los artistas mediáticos del momento. Y ahí aparecieron todas las tecnocumbieras, Rosy Guarro, Karina, Ana Kohler, todas las que tenían que ver con las toadas. Y Fujimori las llevaba a sus campañas políticas. Y en esas campañas políticas la gente, wow, Fujimori es lo máximo, lo amamos, nos da salud, nos da educación, nos da trabajo, y además nos trae los artistas, bravo, es lo máximo. Es más, con una campaña que tenía una musicalización de fondo que la gente repetía y repetía y repetía y todos los días estaba en tu cabeza como el ritmo del chino, que se convirtió en el hit del momento. Contra todo pronóstico, y aunque muchos grupos y muchos espacios políticos y sociales estaban en contra del gobierno de Fujimori, Fujimori llegó nuevamente a la presidencia. La mayor parte de los textos que hablan de la época dicen fue un fraude electoral, y efectivamente fue un fraude electoral. A Toledo se le sacó de carrera, y cuando esto pasó, empezó la hecatombe. En el último gobierno de Fujimori es cuando se descubren los videos de los que hemos hablado, y además también cuando aparecen los movimientos que intentan golpear el gobierno. Uno de ellos es el más notorio de todos, que es el famoso Andahuaylazo, ¿no? El Andahuaylazo es el levantamiento de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en contra del gobierno de Fujimori, que finalmente termina con la marcha de los 4 suyos. Bueno, finalmente, después del Andahuaylazo, es detenido el Antauro Humala, que hasta ahora está preso, ¿no? Y también aparece un nuevo personaje. Él es
el capitán Carlos. El capitán Carlos es Ollantumala, ¿no? Que luego va a candidatear a la presidencia de la República, va a ser presidente, pero lamentablemente no está en tu separata, no llega hasta ahí el examen, pero hay muchas cosas que decir de él. Bueno, llega el golpe al gobierno de Fujimori, pero no solamente es el Andahuaylazo, también es la marcha de los 4 suyos en contra de la elección de Fujimori. Esa marcha de los 4 suyos la va a impulsar Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp de Toledo, ¿no? La arqueóloga que tenía una frase algo así como que escúchalo bien, Pituquito de Miraflores, mi cholo es sano y sagrado. Se van a la marcha de los 4 suyos y no está solo, sino que también está con alguien que tú conoces, que es Carlos Brus, el famoso Techito. Él también está es amigo y aliado político de Toledo, y se van a la marcha. Y en la marcha Montesinos da su último golpe, y ese último golpe es intentar embarrar a Toledo, y la marcha de los 4 suyos pasaba por la intersección de la avenida Grau y la avenida Abancay, y ahí había un Banco de la Nación. Ese Banco de la Nación, Fujimori y Montesinos lo sabían que había gente adentro. Lo cerraron y quemaron a 6 personas. Le echaron la culpa a Toledo, que él había sido, que la marcha a mí lo que había dejado, salieron todos los periódicos, hasta ese momento todavía controlaban los periódicos, la prensa, el Canal 4, sacaba en primera plana a Alejandro Toledo, que destruía todo lo que tocaba, aunque muchos no lo crean, en esa época también estaba en Canal 4 Federico Salazar y otras figuras como Nicolás Lúcar, que también apoyaban al régimen, ¿no? y que ahora han pasado desapercibidos, pero que realmente también formaron parte de ese sistema. Por otro lado, la marcha de los 4 suyos simplemente aceleró la caída del gobierno de Fujimori y, por supuesto, la persecución de Alejandro Toledo. Cae el gobierno de Fujimori, se escapa Vladimiro Montesinos después de los Vladivideos en el velero Carisma con su amante Jacqueline Beltrán, porque él estaba casado con la señora Trinidad Becerra. Y Fujimori hace la finta de que lo va a buscar, se suben en un jeep, ¿no? Lo corretean, todo, allanan su casa, Chaclacayo, allanan la casa de Montesinos, donde estaban unas maletas llenas de videos. Esas maletas supuestamente contenían información diversa, escrita de Montesinos, pero la realidad es, y la prensa lo dijo, la prensa que estaba en contra del régimen lo dijo, ahí estaban los videos que inculpaban a Fujimori y que decían todo lo que había hecho. Finalmente esas maletas desaparecieron y Fujimori presentaba algunos videos que no lo inculpaban a él y también algunas de las pertenencias de Montesinos, como relojes con diamantes que estaban valorizados en $1 millón, cadenas de oro, ¿no? Como diciendo, bueno, él había sido malo y yo he intentado detenerlo, pero no sabía lo que hacía, porque él siempre decía eso, que él no sabía lo que hacían, ¿no? Era todo a sus espaldas. Por otro lado, también se da el final de su gobierno y la aparición del gobierno de Alejandro Toledo cuando Fujimori se va a la cumbre de Brunei, y en la cumbre de Brunei él finalmente renuncia por fax al gobierno del Perú y te deja en claro que no había sido más que engañado todo este tiempo y que ahora tenías que comenzar de cero, ¿no? Fujimori tiempo después intenta ser senador del Japón y eso implicaba también que él no era ciudadano peruano y que por lo tanto había estado gobernando el Perú sin haberlo sido y te había engañado todo ese tiempo. Finalmente termina el gobierno de Fujimori y aparece un gobierno de transición, que es el gobierno de Valentín Paniagua Corazao, que lo vamos a ver en un momento. Irónico, porque Valentín Paniagua es elegido como presidente, primero elegido como presidente del Congreso. Irónico porque él había sido el congresista menos votado. Y como presidente del Congreso debería... Ya se había ausentado el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, no había nadie, y él tenía que asumir la función de presidente del Perú del año 2000 a julio del 2001, pacificar todo y llamar elecciones. En su gobierno se democratizan las instituciones como
aparecen los juzgados anticorrupción, aparecen la reivindicación de los derechos estatales y con ello la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Se buscaba ponerle fin al periodo de subversión y darle una respuesta a todos aquellos que buscaban un pronunciamiento del Estado de qué había pasado con sus familiares, porque durante el gobierno de Fujimori, si bien es cierto, se había intentado terminar con el problema de la subversión que había sido muy fuerte en el Perú, se cometieron excesos como por ejemplo el caso Barrios Altos o el caso La Cantuta, ¿no? En donde claramente se veía que había existido abuso por parte del Estado, ¿no? Y bueno, con la CBR se intentaba darle solución a estos casos. Finalmente la CBR dijo que el Estado había sido el que más había dañado a la población porque había tenido ejército y que Sendero Luminoso había hecho daño a la población, pero en menor medida, ¿no? No nos quedamos muchos contentos con esto, pero fue la respuesta que dio el gobierno de Valentín Paniagua. Se firma también el contrato de gas de Camisea, que es el contrato el gas que venía desde Cusco y que supuestamente iba a abaratar los costos de combustibles, ¿no? O sea, supuestamente las casas iban a tener gas, lo cual nunca llegó a ser realidad, porque el gas, se comenzaron a construir tuberías de gas, ya no hacia Lima, sino hacia Chile, se hicieron contratos con Chile, entre otras cosas. Finalmente llama a elecciones y sale elegido Alejandro Toledo Manrique del año 2001 al año 2006. Alejandro Toledo crea medidas de reactivación económica, ¿no? Como por ejemplo el acercamiento a Estados Unidos. Tenía una buena relación con George Bush, que era George Bush hijo, por si acaso, que era para ese momento presidente de Estados Unidos. Porque bueno, Toledo, para esto Toledo había pasado por varias cosas, ¿no? Toledo era el candidato del pueblo, era el cholo de Cabana, porque así se vendía, había estudiado en Harvard, se había superado, había sido los trabotas y demás cosas. Es más, la derecha se oponía directamente a la candidatura de Toledo y entre esa derecha aparecía una candidata que ya ahora ha salido del espectro político, pero que hasta los años 2000, ¿no? 2005, 2000, hasta el 2010, estuvo todavía muy fuerte candidateando, nunca llegó a ser alcaldesa, nunca llegó a ser presidenta. Estamos hablando de Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano era la representante del Partido Popular Cristiano y ella fue a las elecciones con Toledo. Lourdes estaba arriba, Lourdes iba a ganar las elecciones, hasta que una periodista de Canal 5 la entrevista en su casa, la entrevista a ella y a su papá. Entonces, un día, algo así como una mañana con Lourdes, un día con Lourdes, le iban a preguntar cosas y abren la puerta de su casa y Lourdes Flores Nano tenía un caserón con piscina y todo lo demás. La entrevista fue en la piscina y Lourdes Flores Nano pues iba a hablar sobre sus proyectos políticos, las cosas, ¿no? Unas cosas mucho más cotidianas. Y a su papá, a la periodista se le ocurre preguntarle a su papá, al papá de Lourdes Flores Nano, por qué o qué pensaba él de el otro candidato que era Alejandro Toledo. Y él respondió con una frase que lapidó a Lourdes Flores Nano y que la hizo perder literal las elecciones, que era, le preguntan, ¿y usted qué opina de Alejandro Toledo? Y él dice, ¿quién? El Eugenio de Harvard. Y eso fue como la bomba que hizo reventar todo en esas elecciones. A Alejandro Toledo empezó a subir como la espuma. Lourdes Flores Nano se quedó obviamente en el camino y él llegó a ser presidente del año 2001 y del año 2006. Como te decía, las buenas relaciones con Estados Unidos permitieron la reactivación económica y el crecimiento económico que no fue inclusivo, ¿no? Además, en obras públicas y programas, Alejandro Toledo también es un gobierno que busca el acercamiento al pueblo y crea el programa Mi Vivienda. El programa Mi Vivienda con techito, Bruce, por eso le llaman techito, porque él es el que hace este programa. Él decía el techo para todos, que sea barato, ¿no? Y tenía su muñequito del techito que salía ahí en todos los programas y que era una vivienda barata,
pero que al final fue igualmente para un sector menor, ¿no? También está el Plan Huascarán. El Plan Huascarán es el programa de educación que buscaba llevar una educación de calidad hacia las zonas más alejadas del Perú. Es más, a través de una implantación de educación con internet. Y se les entregaba a los niños unas laptops blancas con verde, que eran como de plástico, parecían como de chinas, ¿no? Y con eso te conectabas. La idea era que el Estado te entregaba tu laptop y tú luego le devolvías cuando terminaba el año para que otro lo utilizara, ¿no? Y por supuesto también el programa de la aparición de la carretera interoceánica. La carretera interoceánica unía al Perú con Brasil, ¿no? Al Perú con Brasil. Recuerda que ahí viene el nexo, el del gobierno de Alejandro Toledo con OAS, Odebrecht, porque en realidad Odebrecht no es nuevo. Odebrecht ya estaba en el gobierno de Fujimori. Es más, el 83% de las obras públicas que se crean en el gobierno de Fujimori se crean con Odebrecht, pero también se siguen con el gobierno de Toledo. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. La reforma agraria era una demanda exigida por diversos sectores de la población ante la aguda miseria del campesinado, derivada de la desigual distribución de la tierra acumulada por una pequeña minoría terrateniente. Entre las causas para su inmediata aplicación se encontraban los episodios de violencia acaecidos en el 62 y 65. En ese sentido, un factor determinante para su ejecución fue: bien, una de las cosas que hay que ver es que en el año 62 hasta el año 65 hay un rebrote, y digo rebrote porque ya había en algunas zonas la aparición de estos grupos, un rebrote guerrillero de izquierda radical, ¿no? Como el MIR, por ejemplo. Este rebrote de la izquierda radical estaba amenazando al gobierno al gobierno de turno. Por lo tanto, se buscaba entonces evitar esto, para evitar que ellos se levanten, para evitar que ellos tomen, digamos que la causa en sus manos. Es por eso que se da la reforma agraria, para como que tapar ahí, para evitar que ellos se levanten, para evitar que protesten por eso, por el reparto inadecuado de las tierras. Por eso es que tu clave es la letra C. Pregunta número 2. Durante el régimen del general Francisco Morales Bermúdez, se incrementaron notablemente las movilizaciones de trabajadores que se encadenaron en grandes huelgas nacionales del 76 y el 77. Y junto a ello, el avance de la izquierda comunista representado en diversos partidos que propugnaban el marxismo como ideología. La causa principal de estos levantamientos radica en... Bien, hay que entender el contexto, y es que Morales Bermúdez, cuando entra al gobierno del Perú, va a cortar muchos de los beneficios, entre comillas, que presentaba el gobierno de Velasco Alvarado. Por ejemplo, los subsidios. Tú ya sabes que un subsidio es un pago o ayuda en el precio de ¿qué? En el precio de los productos, sobre todo los productos de alimentos, ¿no? Entonces, el Estado pagaba una parte del alimento o del producto y tú pagabas la otra parte. Eso hacía parecer como que el producto era muy barato, pero en realidad simplemente el Estado estaba asumiendo la deuda. Ahora, esto se da mucho en el gobierno de Velasco Alvarado porque es un gobierno populista, pero Morales Bermúdez intenta ¿qué cosa? Intenta borrar todo eso porque estamos en una crisis económica muy fuerte para ese momento. Así que él elimina los subsidios, elimina el aumento de los sueldos y salarios, y eso hace que la gente salga a las calles, pero digamos que en manadas, ¿no? Mucha gente en las calles, las huelgas, los paros. Esa es la verdadera razón por las cuales el gobierno de Morales Bermúdez quita los subsidios. Ahora bien, esto era parte de ¿qué? Era parte de un proyecto, era parte de un programa en donde el Perú debía mostrar la mayor austeridad posible, porque tenía que regresar a tener buenas migas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo no puedo gastar la plata
que tengo en ayudar a la gente, en ser un gobierno populista si quiero adherirme al Fondo Monetario. O sea, austeridad para que ellos nos puedan prestar dinero. Por eso es que tu clave es la letra D. Pregunta número 3. Mencione los eventos que podrían considerarse causas o influencias para la crisis del segundo régimen de Belaúnde Terry del 83 al 85. Bien, en el caso de Belaúnde Terry, lo primero que hay que ver es que del año 80 al año 85, en América Latina hay muchos problemas, sobre todo crisis económicas, porque estamos en un periodo en donde la Unión Soviética y Estados Unidos aún se mantienen en la Guerra Fría, pero la Unión Soviética está entrando también en un proceso de recesión. Hay una crisis de la deuda latinoamericana, eso es verdadero. El acta de Talara y el escándalo de la página 11, eso es falso, joven, porque recuerda que esto del acta de Talara pertenece al primer gobierno de Belaúnde Terry. El fenómeno del niño del 83, eso es real, eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque recuerda que en el año 83, por más carreteras y por más obras que hace Belaúnde Terry, el fenómeno del niño golpea el norte, y al golpear el norte tenemos desabastecimiento de arroz, azúcar. El fenómeno del niño entonces es una causa también para la crisis de Fernando Belaúnde Terry, porque desola todo lo que significa el abastecimiento de la costa norte. En el caso del ítem número 4 dice el fracaso de las medidas liberales u ortodoxas. Eso también es verdadero, ¿no? Recuerda que Belaúnde Terry ha intentado regresarnos al Fondo Monetario, pero no ha podido regresarnos también a las formas clásicas. El inicio de la acción de los movimientos subversivos, eso es cierto, porque recuerda que aquí aparece Sendero Luminoso y el MRTA como los abigeos, ¿no? Por ello tu clave es la letra C, 1, 3, 4 y 5. Pregunta número 4. En los siguientes meses, García se movió rápidamente para impulsar lo que se conocería como un programa económico heterodoxo, en oposición a la ortodoxia anterior. Este brindaba subsidios, un complejo sistema de control de precios y salarios, además de tasas de cambio múltiple diseñada para apoyar a los exportadores. Peter Claren, 2004. Del texto anterior podemos asegurar que la heterodoxia económica consistía en, bien, la heterodoxia el sistema heterodoxo de la economía de Alan García, ¿en qué se basaba? En subsidios, en control de precios y, por supuesto, en la intervención del Estado, pero solamente en lo que el Estado determinaría como necesario para el mantenimiento de la economía. Eso quiere decir que no es que el Estado controlaba todo, no es que el Estado se intervenía en todo, sino que buscaba algunas pautas, algunos elementos simplemente para poder llevar a cabo su programa económico. Es por ello que tu clave es la letra D, la intervención estatal selectiva en la economía. Solo algunos elementos. Pregunta número 5. La siguiente imagen representa un hecho trascendental en la historia reciente del país. Sucedió el 5 de abril de 1992, que marcó el final de 12 años de gobiernos democráticos y el inicio del avasallamiento de las instituciones del Estado bajo el control de una red de corrupción cívico-militar que se mantuvo hasta el año 2000. El evento en mención es... Bueno, yo creo que esta caricatura ya la debes haber visto en alguna oportunidad, ¿no? Y es básicamente la que representa el mensaje a la nación de Fujimori, en la que dice disolver, quiere decir que va a cerrar el Congreso y además que va a aparecer el golpe de Estado, porque en realidad fue un autogolpe el 5 de abril de 1992, en donde se cierra el Congreso. Y por supuesto, al cerrarse el Congreso, se plantea la disolución de la Constitución anterior y la creación de la Constitución
de 1993. Por eso tu clave es la letra D. Eso ha sido todo por esta semana. Y en cuanto a mí, todo por Historia del Perú. No olvides que aún tenemos una semana que es nuestra semana de repaso. Nos vemos a la próxima.